¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Los Conjurados. Pues vean mi invitada del día de hoy, pues ya tocaba que vinieras a Los Conjurados, pero bueno, sorpresas, estás en el ojo del huracán para algunos, otros te señalan que cómo te pasaste al PAN y los del PAN que por qué está aquí Blanca, otros te aplauden. Bueno, eres la nota, no de hoy, sino de siempre. Bienvenida, Gracias. Blanca. ¿Cómo Erika, estás? feliz de volver a tener la oportunidad de estar contigo, de saludar a toda tu audiencia, felicitarte siempre porque eres un ejemplo de una mujer no solo resiliente, sino una mujer luchadora, guerrera, profesional y que vaya que en este México de hoy, cómo hace falta que haya muchas mujeres como tú. De verdad, muchas gracias por esta oportunidad de conversar contigo. Yo también ya te extrañaba. Me ausenté pues un ratito de todo lo que tenía que ver con la vida pública, con la agenda pública y bueno, hoy decidí volver a participar desde otra trinchera, pero siempre con las convicciones, con los valores, con los ideales que me han impulsado en mi día a día cuando estoy en la política. De acuerdo. Híjole, Blanca, ¿por dónde empezamos esta historia que empezó en 1981 cuando tú estabas en el PRI? Una larga trayectoria en Acción Nacional, en el PRI, espérame, y después en Acción Nacional. A ver, ¿cómo, ¿cómo das este salto? ¿Cuál es el factor que dices, aquí no hay más, en Claro, un partido que amaste, así es. que lo abanderaste, en muchísimas ocasiones senadora, presidenta municipal, bueno, después ya como política, como embajadora, en fin, Claro. y ahora, Pues mira, la verdad es que no fue una decisión fácil. Tienes toda la razón. Yo era todavía muy joven, tenía una 18 años, chavita, sí, ¿sí? cuando decidí empezar a militar en el PRI. Lo hice con la convicción de qué era lo que me movía como partido político, afiliarme a sus filas, y tenía que ver con ese ejercicio de la movilidad. Tenía que ver con este esfuerzo en donde pues la gente podíamos llegar sin tener más tarjeta de presentación que nuestras ganas para salir adelante, que contribuir a ese esfuerzo del que yo misma era resultado. Tú sabes mi historia personal, mi madre quedó viuda, 5 hijos, yo la segunda, la primera que acababa la carrera en una universidad privada después de una beca, y a mí me tocó La vivir, UDLA. sí, me tocó vivir primero el esfuerzo de mi madre por sacarnos adelante, como lo haces tú, como lo hacen muchas Ujú. mujeres, de trabajar, empezar muy temprano, regresar tarde y lo mismo hacer la comida del día siguiente que lavar los trastes, lavar la ropa, todos éramos chavitos, ¿no? Y como ella no es la excepción, yo insisto, hay miles de mujeres, millones de mujeres mexicanas que lo hacen. Pero bueno, yo primero fui a escuelas públicas y después esas escuelas públicas me formaron y me permitieron competir por esa beca en la Universidad de las Américas. Y después en ese trayecto, pues mientras muchos de mis compañeros iban y venían en sus coches particulares, pues yo a veces pedía red o a veces tenía que irme hasta la 8 Poniente para tomar el camión y entonces pues iba platicando pues con la señora que iba al lado, con el campesino que traía su pollo para vender o la Ujú. que traía al hijo en brazos que se le había enfermado. Entonces creo que todas esas cosas formaron mi vocación por lo que implica el servicio público y decidí orientarme a una formación que me permitiera incorporarme a esas áreas y que además en esas áreas pues fuera profesional para la toma de decisiones, para que en algún momento cuando pudiera formular una política pública, hacer una planeación estratégica, tuviera las herramientas intelectuales para hacerlo. A eso obedece quizá parte de mi formación en la universidad en relaciones Ujú. internacionales y ciencia política, las maestría en administración pública, el doctorado, los diplomados, etcétera. De tal suerte que te diría que todas estas cosas fueron las que en muchos años me llevaron a militar en el PRI. Estoy agradecida con sus siglas, estoy agradecida con mucha gente que conocí, de entrada con los militantes, que me apoyaron en batallas, casi siempre las ganamos, solo una la perdí, pero ahí estuvieron al pie del cañón. Hoy me da mucho gusto que los sigo encontrando, me siguen animando a participar. Muchos están alejados, otros están desilusionados, pero la verdad es que para mí ellos han sido de verdad un gran respaldo y muchos personajes que también pues fueron mis maestros.
ya tú lo dijiste, empecé muy chava y me dio la oportunidad de lo mismo conocer a una Beatriz Paredes, que hasta la fecha tengo relación con ella, o un Enrique Burgos, el gobernador de Querétaro y constitucionalista, o Malio, o bueno, muchos personajes. A mí misma me permitió de repente acompañar a otros jóvenes que estaban empezando. Y sin embargo, en los últimos años, la verdad, creo que algunas de estas cosas se fueron diluyendo. Y eso al final del día, pues no acababa a mí de sentirme a gusto con algunas de las decisiones que yo veía. Tampoco quise salirme, fue una decisión larga, meditada, pensada, ni con el enojo de lo que en algún momento nunca hubo claridad en la designación de candidatos, ni con el, digamos, de malagradecida por las cosas, sino decidí meditarlo y hacerlo en un momento en el que creo que también el país sí necesita fortalecer la pluralidad, o sea, esos que son los valores en los que creo. La democracia, recuperar alguna de la vigencia de sus instituciones, que me tocó legislarlas, que en muchas cosas me tocó incluso ser pionera en los temas de transparencia a nivel municipal, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, a eso obedece esta decisión primero de dar por concluido mi ciclo en el PRI, y después de aceptar una invitación que ya desde hace varios meses se había formulado, no de uno, sino de diversos institutos políticos, y bueno, aceptar finalmente colaborar con uno de ellos. ¿Te invitó Morena? Bueno, Morena, tengo amigas con las que conviví tan solo en esta última etapa como diputadas, y en algún momento sí algunas de ellas me dijeron, no, oye, ¿por qué no te vienes acá? Piénsalo, etcétera, etcétera. He escuchado también de otros legisladores algunos pronunciamientos, pero solo ello. Pero de otros partidos sí hubo de sus propios dirigentes propuestas específicas, ¿no? MC. De MC, en varios momentos, por ejemplo. Sí. Pero bueno, al final del día yo había estado muy de cerca haciendo cosas con todos los partidos. Quizá por eso es que hay esta interlocución, digamos, adecuada, respetuosa, siempre desde la trinchera que cada uno teníamos. Tan solo en la última etapa como integrante de la Junta de Coordinación Política y de la mesa directiva, pues lo mismo convivía con Jorge Romero que con Jorge Álvarez Maínez, con Nacho Mier que con Rubén Moreira, y en esa mesa pues no éramos más de 12 integrantes de la Cámara, ¿no? Y después con mis compañeras vicecoordinadoras, por ejemplo, también de todos los partidos, el diálogo y la interlocución era lo que nos permitió sacar leyes importantísimas, reformar la Constitución, cuando hasta los señores decían, ay, no se van a poner de acuerdo, ¿no? Y lo mismo con Aleida, que era de Morena, que con Joana, que era de Acción Nacional, o con la representante, con Mirta, que era de MC, en fin. Entonces, te diría que en ese sentido, pues bueno, he construido puentes con muchos políticos de todos los grupos parlamentarios, y en el caso específico del PAN, habría que recordar que en los últimos años fuimos en una alianza parlamentaria, después fuimos en una alianza política, me tocó estar en la campaña nacional, de tal suerte que quizá eso pues posibilitó muchos lazos de entendimiento y de construir cosas y de pensar en cosas que se tienen que hacer en momentos complejos para el país, en momentos en donde la división de poderes sí creo que tendría que recuperarse y fortalecerse. De acuerdo. A ver, si alguien conoce al PRI, claro que eres tú, desde varias trincheras, a nivel nacional, no solo lo local. ¿Cuál crees que es el destino del PRI? Pues bueno, creo que tiene un enorme desafío. Primero, de lograr mantener el registro en todos los estados del país. En algunos se ve complejo ya su participación. Ojalá que lo logre. No lo digo a nivel nacional, pero lo digo a nivel local, ¿no? Hay estados en donde se ve muy disminuida su participación. En Puebla mismo realmente es sorprendente ver que solo haya una diputada en el Congreso local, que cada día se tengan menos presidentes municipales. Pues yo creo que primero, y no quiero extenderme a hablar del PRI, hoy más que nunca tengo que respetar a ese instituto político y a sus dirigentes, pero tienen también un enorme desafío, como todos los partidos políticos, debo decirte, porque en realidad la crisis de la política atraviesa a los partidos políticos. La gente de entrada
poco quieren saber de la política, Ujú. menos de los partidos, que tienen un enorme desprestigio. Pero mi reflexión, Erika, de por qué decidirme a seguir participando, podría seguir en mis temas, ya sabes, siempre me gusta lo académico, sigo en el Ujú. Parlatino, en los congresos internacionales de mujeres, etcétera. Ujú. Pero la realidad es que hoy más que nunca necesitamos hacer más política, Claro. todos los ciudadanos, y Ujú. tener mejores políticos. Me encantó la propuesta que escuché de Josefina Bouchardet y de Gabriel Hinojosa de que definitivamente haya una selección más abierta de quienes aspiren a ocupar cualquier cargo de elección popular, que sean profesionales, que no tengan vínculos con la delincuencia organizada, que sea más transparente. Creo que a veces se ha abusado de cuatas y de cuates y de cuotas y eso Ujú. le ha hecho daño Claro. a la política. Pero el PAN también ha Sí, sí, incurrido en sí. No, no, claro, por esas. supuesto. Por eso te decía que Ajá. la crisis es de todos los partidos y habrá la necesidad de que cada uno haga su tarea. En el caso de Acción Nacional, sin duda ellos se han puesto en marcha una apertura que hizo que perfiles como el mío y de otros partidos en donde nos hemos visto, hemos coincidido, hemos deliberado, pues hayan tenido este acercamiento, cosa que el PRI hacía en el pasado. O sea, si algo le caracterizó, tenía que ver con la inclusión, tenía que ver con esta gran heterogeneidad de cuadros, de edades, de perfiles, pero que al final del día te daban la riqueza de deliberar, de aportar, de disentir y muchas veces también de coincidir. De acuerdo. Oye, las dificultades que está pasando el PRI, algunos analistas dicen que también el PAN los está enfrentando y casi a la par. Te pregunto, ¿no es salir de Guatemala a Guatepeor? ¿Cómo tú lo ves? Pues mira, yo insisto, creo que cada uno está definiendo su ruta. En el caso de Acción Nacional ha decidido por una mayor apertura. Yo confío que así sea y de hecho a eso es a lo que yo acepté esa invitación de colaborar de entrada, de Ujú. colaborar, y de la invitación de su dirigente nacional. Ujú. Pero bueno, más allá de lo que suceda con el destino de los partidos políticos, de lo que decidan en sus alianzas, en sus estrategias, etcétera, sí creo que todos tienen el enorme reto y compromiso de ser mejores partidos en favor de los ciudadanos. Claro. En esta política nacional, en donde hay un partido hegemónico, en donde, bueno, hablando de la Constitución, pues también se ha cambiado muchos Claro. renglones de la Constitución para concentrar el poder. Y esto también es una crítica de la propia oposición, Así es. de que, bueno, pues no, le están quitando fuerza a distintos organismos que ayudaban a regular pues las medidas de poder, de control, etcétera. Ahora, eh, ¿tú cómo ves ahorita a Morena? Porque es la competencia, ¿no? Claro. Y sobre todo para el 2027, que ya está a la vuelta de la esquina. ¿Tú cómo ves a este partido hegemónico? ¿Hasta qué punto realmente es preocupante cómo la oposición se está armando para precisamente contrarrestar y ser competitivos para el 2027? Pues mira, insisto, si algo he buscado siempre en la vida es ser respetuosa del otro, pero más como analista que como solamente un actor o una actora. Ujú. Yo les pongo un ejemplo que es muy fácil, es como en las casas. Cuando el papá es autoritario y solo tiene él el control y quiere ejercer que sea su última voluntad, pues la verdad es que acaba maltratando a la esposa, los hijos luego se van yendo, o sea, puede terminar en un caos la familia. Cuando el papá es un hombre que genera orden, pero también da espacio a la participación de la esposa, a la deliberación con los hijos, la verdad es que acaban siendo familias más armoniosas, ¿no crees? Ujú. Creo que eso es lo que está pasando en el país. Ya sucedió. Cuando el PRI llegó a esos extremos de ser un país autoritario, pues movimientos como el de 68, en donde tú creo que ni habías nacido y yo pues era una pequeñita, pues llevaron a esos desenlaces que en aquella época fueron sangrientos, fueron violentos y que yo espero que no se repitan. En mi etapa de internacionalista que sigue vigente, veo muchos ejemplos muy desafortunados
Veo Nicaragua, en donde la libertad de expresión está hoy estrangulado. Por supuesto, el caso de Venezuela con todos sus asegúnes, antes, después, etcétera, pero que al final del día hablan de este control desde las cámaras, de este papel subordinado del Poder Judicial, de esta ausencia de pesos y contrapesos, del control, de la transparencia, etcétera. Y creo que el destino de los pueblos no ha sido bueno. Eso es lo que me preocupa, eso es lo que me anima. Y creo que Morena misma, donde hay mucha gente valiosa, sin duda, también deberían de observar pues aquellas cosas que, como dice el gran refrán de si no quieres repetir la historia, necesitarías estudiarla, ¿no? Entonces, ojalá que suceda. Sí veo con preocupación muchas de las medidas que se han tomado. Hoy ya no sé qué opinar de la reforma electoral, primero porque no ha llegado y segunda porque como están las cosas parecería que va a llegar toda descafeinada. Exacto. Y yo creo que si a mí me tocó participar en la ley que está vigente siendo senadora. Y en algunos programas se lo he dicho, me parece totalmente incongruente que yo recuerdo a mis compañeros del entonces PRD ser los más férreos defensores de poder acotar los gastos anticipados de campaña, de hecho de eliminarlos, de controlar estos gastos, de darle autonomía al órgano electoral. Y yo hoy los veo con actos anticipados de campaña, con un despilfarro de recursos que sería difícil entender que un medio o una empresa o de su bolsillo se puedan hacer este dispendio de recursos para promocionarse. Entonces, un poquito de congruencia creo que le haría bueno al país y a la política, ¿no crees? Ya, de acuerdo. Ahora, volviendo a estas características que tienen algunos partidos políticos, volviendo al PAN, bueno, también se le ha criticado mucho al PAN lo que es esta tendencia de la derecha, de la ultraderecha, de los yunques, de este conservadurismo, ¿no? Que luego ya a veces ya parece rancio ante la actualidad que estamos viviendo. ¿Te preocupa esto en el PAN? Bueno, yo creo que como en todos los partidos hay distintas corrientes. Yo con muchos de los que he convivido, con el propio presidente nacional, con su secretaria de Asuntos Jurídicos, etcétera, muchas veces discutimos temas que eran profundos para el país, en temas de género, por ejemplo, y siempre encontré apertura y siempre encontré también este tema, pues sí, difícil, no fácil, pero en el PRI también, debo decírtelo, Sí, y en claro. MC también, o sea, ¿por qué? Porque la sociedad es heterogénea, o sea, creo que también etiquetar un partido solo bajo esas lógicas sería erróneo. O sea, recuerdo que muchas veces quisimos legislar, por ejemplo, en un tema que a mí me preocupa que tiene que ver con la maternidad subrogada, por ejemplo, ¿no? Sí. Y de repente la resistencia, tú podrías pensar que sería de Acción Nacional y a veces venía de Morena, de compañeras de Morena. Y a veces cuando tenías que ver con algunos otros temas también de legislación sobre temas de género, a veces encontrabas una enorme resistencia dentro de tus compañeros del PRI. Entonces yo creo que hoy necesitamos ir quitando también esas etiquetas o esos estereotipos. En todos los partidos vas a encontrar diversidad, pero creo que lo importante es que se discutan, que se atienda lo que la sociedad está pidiendo. O sea, tampoco puedes cerrar los ojos a muchas realidades. Hoy sería un error pensar que hay una sola definición de familia. Todas son respetables y hacia allá tenemos que orientar también los esfuerzos cuando te toca legislar en función de muchas de estas cosas. Y hay otras cosas que son irreductibles y en esas, por supuesto, también coincido con muchos de los preceptos que ellos tienen. De acuerdo. Blanca Alcalá, formas parte, ojo, no es a nivel local, es a nivel nacional, forma parte del CEN, del PAN, en una cartera que se llama Alianzas Estratégicas. Sí, así es. Entonces, se oye bastante como peleagudo las estrategias, ¿no? O sea, de cómo va a estar. Ahora, ¿cuáles serían, en tu perspectiva, con estos nuevos lentes, ¿no? Para ver, que se llama Acción Nacional, ¿cuáles serían estas alianzas estratégicas que necesita el PAN, ojo, a nivel nacional, para irlo fortaleciendo? Claro. ¿Cuáles son los retos que enfrenta Acción Nacional? Y voy a ser muy específica en el 2027, porque claro, es lo que tenemos ya en puerta. Pues mira, sin duda es una cartera que se enfrenta con definir muy bien sus alcances.
en esta última etapa en la campaña nacional, en la que estuve pues en la alianza que hizo el PAN, el PRI y el PRD, pues vimos muchos de estos temas y que a veces ya no alcanza una mirada solo corporativista, ¿no? Como la tuvo en el PRI cuando se fundó, los obreros y todos los obreros van a ir Sí, contigo. claro. No, a veces incluso, hoy dirían muchos de los analistas, es de microsegmentar, ¿no? Y a veces tiene que ver, un ejemplo muy, que muy fácil que podríamos utilizar, el de los animalistas. Pero resulta que incluso dentro de los animalistas hay algunos que se van por este cuidado que tiene que ver de los sintientes solo con los perros o con los gatos, y resulta que por otro lado tienes que ver con otra gama de cosas que tiene que ver con los Sí, océanos, y claro. etcétera. Entonces, creo que hay que microsegmentar y hay que encontrar esta interlocución más que con grandes conglomerados, con las causas que la gente tiene alrededor de sus preocupaciones. Entonces, bueno, habrá que analizarla con cuidado, seguramente tendrá que irse haciendo un trabajo con las demás áreas del propio Comité Ejecutivo Nacional, aterrizarlo en cada uno de los estados que tienen sus particularidades. Aguascalientes, por ejemplo, para ellos la fiesta taurina es muy importante, y en otros estados definitivamente está fuera del alcance. Entonces, estos son ejemplos de la vida cotidiana, Erika, que cuando desde la política simplemente quieres verlo todo de manera uniforme, es un enorme error. Por eso se me antoja que es un desafío interesante. Sí. ¿Cuáles son los retos del PAN en general como partido que va a enfrentar en el 2027? ¿Cuáles crees que sean? Bueno, creo que a mí no me toca definirlos, pero es obvio que en general las oposiciones tendrán que lograr una mayor presencia en el relevo primero de la Cámara de Diputados. El Senado cambiará hasta el 2030, pero en la Cámara de Diputados mantener una mayor representatividad como es la sociedad, evitar, por ejemplo, la sobrerepresentación de la que tanto se ha hablado, creo que serán parte de las metas. En los municipios igual, o sea, lograr una mayor presencia, pero además lograr que los municipios puedan tener también el cobijo indistintamente de quién gobierne, ¿no? O sea, eso había sido o ha sido una de mis luchas también, y por eso en su momento legislé para que hubiera más recursos por fórmulas del ramo 33, o cuando fui diputada local con la ley de federalismo hacendario. O sea, créeme, Erika, que si algo busco, siempre es ser congruente entre lo que digo y lo que hago, y además informarme y formarme para que si propongo algo, sea algo que efectivamente tenga viabilidad. Y recuerdo mis épocas de delegada de Banora, técnica, financiera y social, porque a veces puede ser muy rembumbante, puede sonar muy bien, pero si técnicamente no es viable o financieramente es imposible, la verdad es que acabas en la demagogia que tanto le molesta a los ciudadanos. Y otra cosa que te decía antes de empezar la entrevista, noto con preocupación una enorme estridencia de los políticos por querer ganar la nota y sin darse cuenta de pues lo que puede esto tener como consecuencias a veces en la propia comunidad a la que pertenecen, entre sus propios pares, entre las familias, entre mucha de la gente pues que se puede ver involucrada con cualquiera de estas decisiones. De acuerdo. En cuanto a Puebla, ¿cuál va a ser tu injerencia en el PAN de Puebla? No, bueno, yo seré respetuosa de todo lo que el dirigente estatal y su secretaria general estén haciendo. Apoyaré en aquellas tareas que así me lo soliciten. Insisto, seré respetuosa de la militancia de muchos años. A muchos los conozco, algunos fueron mis adversarios, algunos ya no están, por cierto, en el PAN, o ya se murieron, o simplemente ya no están, y también migraron a otros partidos, o están haciendo otras cosas. Tampoco he sido una mujer de rencores. La verdad es que en la política te toca, digamos, a veces vencer la adversidad. Casi siempre me ha tocado remar contracorriente, pero no soy más que una mujer agradecida con lo que las oportunidades de la vida me ha dado en la vida profesional, en la vida política y hasta en la vida personal y familiar. Soy una mujer feliz. Eso está padre. Necesitamos a gente feliz y sobre todo a políticos, porque bueno, ¿no? Hay cada cosa que se ve la amargura corriendo ahí. No, tampoco soy una mujer de excesos, ni mis hijos, ni mi marido, ni yo, y eso me permite de verdad
transitar por la ciudad con enorme tranquilidad, encontrarme en la calle una gente que me dice, ay, licenciada Blanquita, usted es, ¿verdad? Sí, sí, yo soy. Ay, ¿me puedo tomar una selfie? Sí, y no sabes, sí, ese sí, es el sí. mejor regalo que puedes tener y que te da la vida. Sí, ya lo creo que sí. Ahora, volviendo aquí a Acción Nacional, aquí en la aldea, en lo local, La aldea hubo, me recordó a un exgobernador que ajá, acuñó ese sí, término. ¿verdad? Y ya todos ya lo andamos manoseando ese término, pero es muy puntual, Muy local. porque, sí, claro, porque, bueno, Blanca, tú estás en una cancha nacional, pero pues aquí, ¿no? En donde pues es de alguna manera tu origen, Claro. pues tienes muchas implicaciones. A ver, una de ellas me llamó mucho la atención, por ejemplo, el coordinador de la bancada del PAN en el Congreso, Marcos Castro, pues, o sea, en lugar de decir bienvenida, ¿no? Ujú. O sea, dio una crítica amarga, Sin volviendo a lo duda. de las amarguras, en contra de ti, de Claro, por qué estás en el PAN. Y así claro. hay algunas otras voces. ¿Qué opinas al respecto? Mira, no tengo el gusto de conocerlo personalmente y es una pena porque, pues bueno, sé que estuvo en una cartera del propio Comité Directivo Estatal en la campaña en donde fuimos aliados. La verdad no lo vi. Ujú. Puedo jactarme de ser amiga y compañera desde la universidad de quien fue la dirigente anterior, que a quien por cierto voy a buscar. La verdad es que esto sí había correspondido más en una conversación, en una plática con distintos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, con Jorge, con Armando Tejeda, con Joana, con Ujú. Mariana, etcétera, ¿no? Con el propio Mario Riestra, con Genoveva. Y sin embargo, creo que eh, me extraña que, por un lado, a nivel nacional, todos ellos hayan decidido por esta apertura de Acción Nacional y Ujú. después vengan estas críticas, ¿no? Ujú. Creo que las respeto, ya habrá oportunidad de conocerlo, de que me conozcas y de Ujú. que sepa, bueno, cuál es mi estilo de Claro, trabajo claro, y yo diría con una enorme modestia de mi oficio político, ¿no? claro, A él y quienes está él cerca de otros grupos, porque claro. de verdad desconcierta que eh, hasta hace año y medio, entonces sí, la Ujú. foto juntos, ¿no? Y entonces sí, no, pues que los del PRI les toca esto y a los del PAN lo otro, y Sí, de claro, repente creo que en la vida tienes que buscar tener claridad, ¿no? claro. Porque bueno, Marcos Castro pertenece al grupo de Eduardo Rivera. ¿Has platicado con Eduardo Rivera? No he tenido oportunidad Porque de verlo personalmente, sí trabajaron le. juntos en la campaña. Y de hecho, recordarás que cuando yo concluí mi mandato, después Eduardo ingresó, siempre le di las facilidades que correspondía ¿Cierto? para el relevo, después él también me dio las facilidades para la comprobación de mi cuenta pública. Creo que comportarnos como políticos de oficio es importante. Karina, mi hija, incluso estuvo como integrante de su gabinete. No, no lo he visto personalmente, pero sí ayer le escribí, le dije que me extrañó no verlo, siendo él además integrante del comité ejecutivo. Me dijo que le fue Ujú. imposible, pero que pronto podríamos coincidir y yo confío que así sea. De acuerdo. No lo ves como un problema, sino No es. creo, insisto, yo no vengo con el afán de desplazar a ninguno de los cuadros en las aspiraciones que cada uno que tenga. Insisto, creo que le hace bien al PAN, como a otros partidos, abrirse a generar esquemas de competitividad y que sean los que en un momento dado les permita pues obtener mejores resultados. Ok, Blanca Alcalá, te han entrevistado ya, ¿no? Varios. Muchos medios de comunicación, A quienes agradezco como a ti esta apertura y además esta posibilidad de reencuentro. ¿no? Claro, y bueno, el punto es de que pues todos te hacen la misma pregunta, pero pues yo también te la tengo que hacer, pero en el sentido de que se ha hablado muchísimo de que serías una estupenda carta para Gracias. jugar la alcaldía de Puebla. Pero tú ya dijiste, no estoy interesada, ok, ya, pero a ver, quiero darle un giro a Claro. la pregunta, porque pues Vaya que no, a ti te caracteriza eso y lo haces muy bien. de alguna manera Jorge Romero, el presidente del PAN Nacional, pues ya te comprometió, porque él dijo, no, es más, lo dijo y lo replicó Proceso. Dijo, a ver,
en Blanca Alcalá vemos una estupenda carta para que juegue la alcaldía. O sea, no ya leí te que aventé. dijera tal cual, pero bueno, sí tuvo muchos conceptos. Ahí está el proceso. Lo voy a Ahí revisar. está. Entonces, Muchos conceptos sí, claro, que generosos hacia mi de alguna persona. manera pues ya te aventó al ruedo, ¿no? Pues, y no es cualquier persona, es el presidente nacional. Blanca, sí tienes que pensarlo. Bueno, me imagino, si el presidente te lo está diciendo, pues... Bueno, yo escuché y con mucha contundencia también decir a Jorge que hoy no estarían buscando designaciones, que serían procesos de competitividad. No, pero ahí les va Blanca. Donde se evaluarían muy diversas cosas. Ajá. Y bueno, yo te diría que en ese sentido me parece muy afortunado que ellos lo estén haciendo así. Yo he señalado que no está en mi agenda, pero bueno, también he señalado, y no porque me interese la alcaldía, lugar que disfruté enormemente, que tú me acompañaste como muchos medios, que la verdad fue una etapa bonita, el hacer cosas, el viajar por todo el territorio del municipio de Puebla, etcétera. Pero ciertamente todos quienes estamos en la política en algún momento decían por ahí, el que respira, aspira. Algún espacio puede ser, no lo descarto, tampoco lo apunto, pero al final del día lo importante es cómo aportas y cómo encuentras el espacio desde el cual puedes aportar en las mejores condiciones. De acuerdo. Nunca he sido una mujer de obsesiones, nunca he sido una mujer solo de cargos, en realidad he sido una mujer de causas, y esas causas son las que en ocasiones me han llevado a ocupar distintas responsabilidades. Y créeme que en cada una he buscado emplearme a fondo, claro, conocer de lo que se trata, qué me toca y hacerlo lo mejor posible. Blanca, precisamente cuando tocas este tema de que no has sido realmente una mujer de cargos, y bueno, y sin embargo, bueno, se te han abierto. Sin duda, solo me faltó lograr ser gobernadora de este estado, vaya que me hubiera encantado, pero bueno, así son las cosas de la vida, ¿no? Exacto. A ver, ¿qué es lo que quiere Blanca Alcalá actualmente? Es una mujer que se ha desempeñado en muchísimas áreas, lo has hecho muy satisfactoriamente. Has demostrado también que las mujeres pueden tener áreas que antes nos eran negadas, ¿no? Y excelentes resultados. O sea, porque fuiste la primera alcaldesa de Puebla. La primera alcaldesa, la primera secretaria que lo hizo de Finanzas, bien. la primera delegada de Banobras, la primera senadora que gana mayoría, la primera embajadora, ya como embajadora en Colombia, mujer. Cierto. Por eso digo que yo no tengo más que gratitud a la vida y a las circunstancias, no fáciles, Erika, nada fáciles. No, nada fácil. Nada fáciles, pero que me ha permitido, insisto, aprender muchas cosas, conocer de mucha gente, hacer muchos amigos y sentirme... Digo, nunca te vas a sentir satisfecha porque siempre quisieras hacer más, o sea, como alcaldesa me hubiera gustado tener más presupuesto, muchos de los proyectos no que tanto recuerdo, criterios en contra. Sí, quizá. No entremos en detalles, pero bueno. Así es. Recuerdo que algunos de esos proyectos, cuando estaba yo por terminar la administración, lo platiqué con el gobernador que había sido electo, quien me sucedió en la Secretaría de Finanzas y que por supuesto fue el gobernador Moreno Valle, y muchos de ellos los tomó con un enorme entusiasmo. Dijo, por supuesto, el caso del Metrobús o el caso de recuperar la zona de Los Fuertes para conectarla con lo que yo había hecho del centro histórico, digamos, como ejemplos, ¿no? Sí, claro. Siempre te quedan pendientes, o sea, me hubiera encantado tener el respaldo y el tiempo, porque además a mí me tocaron administraciones de solo 3 años, hoy tienen por única vez o por esta última vez la oportunidad de estar 6 años. Fíjate, eso es algo que en la reforma electoral sí debería de valorarse. Quizás periodos o de 4 años o una sola reelección para alcaldes no está del todo mal. Sobre todo, yo siempre decía, porque una política pública necesita al menos 6 años, lo que implica cuando tu hija entra a primero de primaria y termina sexto, que es un ciclo, ¿no? Claro. Pero pues bueno, a ver que se decide en esta mayoría absoluta que existe hoy, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado y en la mayoría de los congresos locales. Ajá. Hablaste de toda tu experiencia, de cómo has sido la primera en romper mucha brecha en el aspecto político, independiente del género. Ahora, súmale el género, bueno, ok. Y la edad, porque empecé bien chavita, ¿no? Ajá, claro. Cuando fui directora del DIF, llegó un señor a pedir una cita, lo atendí, pero
después de que platicamos algo, se volvió y me dijo, oiga, ¿ya qué horas llega la directora? Dije, no, yo soy la directora. Lo estoy atendiendo Me dijo, es incluso. que estoy recontento platicando con usted, qué inteligente es, pero, y la directora, le dije, no, es que yo soy la directora, señor, ¿no? En fin, a veces estoy convencida que hacerlo bien es súper importante porque permite que otros lleguen atrás de ti, otros Claro. jóvenes, otras mujeres, y por el contrario, cuando te equivocas, te dicen, ya ves, estaba muy joven, o ya ves, era demasiado, era mujer y no podía con el paquete, los temas de seguridad. Puebla era la segunda ciudad más segura del país, en la época en la que fui alcaldesa. Entonces, en fin, tengo satisfacciones, por supuesto, siempre pendientes. Sería un error decir que no te quedaron muchos pendientes y muchos anhelos de cosas que hacer. ¿Cómo esos pendientes los quieres realizar? A lo que voy es, ¿qué quiere Blanca Alcalá ahora? Sobre todo en esta nueva etapa de tu vida política. Claro. Mira, sobre todo fortalecer la importancia del respeto a la pluralidad. O sea, para mí eso es súper importante. Insisto, son como los dedos de la mano. Todos son diferentes y todos los necesitamos. Entonces creo que poder influir en esta cultura política del respeto a la pluralidad, que al final va a desenlazar en una democracia, que va a desenlazar en que muchos de los asuntos públicos tengan distintas miradas, una conducción, pero distintas miradas, quizá es lo que más me animó a dejar quizá mis otras tareas más personales, más privadas, y volver a incursionar en los asuntos pues de la vida pública del Estado y del país. Blanca, yo te quiero hacer una pregunta, independientemente de cualquier partido político, simplemente tomando de raíz, ¿no?, toda tu estirpe política. Mencionaste hace un momento la estridencia que actualmente existe en la política, independientemente de los partidos políticos. ¿A qué crees que se deba este fenómeno que abarca desde delegaciones, municipios, federación, diputaciones locales, federales, etcétera? Esto es como una plaga. Vemos un deterioro de la clase política de una manera muy dramática, muy triste, pero sobre todo preocupante. Le pregunto a la política, ¿cómo llegamos aquí? Quizá ha sido una combinación de varios factores, Erika. Por un lado, esta necesidad de responder a la inmediatez, ¿no? O sea, no importa, antes te exigía el ponerte a pensar, antes de tener una entrevista, de pensar por dónde me va a llegar Erika a preguntar. Claro que me hizo sufrir, así como la ven, me hizo sufrir muchas veces. O cuando ibas a tomar una decisión en política pública, o sea, también tomarte cierto tiempo para reflexionar. Hoy todo es la inmediatez. Si no contestaste el tweet, ya te vistes mal. Y si lo contestaste mal, pues te va fatal, ¿no? Entonces, creo que esta inmediatez y quizá esta materialismo, y no exactamente el histórico de Marx y de Engels, sino lo material, diría Harari, de la deshumanización de la sociedad, nos ha llevado a esas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo gano la nota? No importa sus repercusiones. Ya la gané, ya salí, ya aparecí, entonces sale like, entonces me ven en todas las redes. Antes, pues, si no era la entrevista, la tele, la radio, el periódico, pues no había manera. Hoy sí se han democratizado los medios, qué bueno. Nos ha llevado a tener una información de todo tipo, pero el problema es que de repente esa inmediatez creo que se ha perdido un poco pues la ética pública, la ética política, y pues las consecuencias son mucho de lo que vemos, ¿no? O sea, imagínate que de repente pues el alcalde de Tequila vinculado con la delincuencia organizada, o y así muchos ejemplos, porque antes eran como que un garbanzo de a libra, hoy son kilos, ¿no? Claro. De garbanzos, entonces está terrible, ¿no? Entonces sí lo veo con preocupación. Yo sigo siendo, digamos, hasta romántica de la política. Mi marido se enoja porque de repente dice, es que eres algo raro en esto, ¿no? O sea, no lo vas a hacer, pero bueno, al final, el día que yo me desilusione totalmente de que ya no hay nada que hacer, ten la certeza que ese día me retiraré de la política. Hoy todavía tengo ese objetivo, esa ilusión de que las cosas sean mejor y sean mejor para todos. O sea, sean mejor para el que vive en una
comunidad de la Sierra Norte o de la Mixteca, que los que están en la ciudad de Puebla, que los que tienen mayores posibilidades de estudiar, de salir adelante, y que al final todos aspiremos a tener mejores condiciones de vida. Desde su espacio, porque al final los espacios sin duda son diferentes, pero desde su espacio creo que sí se valía este tema aspiracional de querer estar mejor, ¿no? Oye, Blanca, y precisamente, ¿no? En este andar en la política, has conocido a muchas personas, has sido aliada, amiga, en fin. ¿Cuál va a ser ahora tu posición que estás ya dentro de la oposición de Acción Nacional, con un gobernador como Alejandro Armenta, que lo conoces bien, Sí. ¿no? Han tenido una relación hasta fraterna durante muchos años. ¿Cómo va a ser esto para ti? ¿Será complicado? Porque pues de oposición pues tienes que criticar, ¿no? Bueno, yo creo que el criticar o más que criticar, el externar tus puntos de vista tampoco puede rayar, volvemos a lo mismo, a la falta de respeto, a la investidura que él tiene, a tender los diálogos cuando sea necesario. Y Alejandro, además, perdón, pero el gobernador actual, yo le digo Alejandro, pero Sí. se caracterizó siempre por ser también, digamos, hasta un rebelde de la política, así que yo creo que él puede entender lo que implica esa rebeldía bien encausada en el sentido de que se vale la confrontación de ideas, se vale también llegar a acuerdos, se vale aplaudir cuando las cosas estén muy bien. Si yo le reconozco algo a Alejandro es que es un hombre muy trabajador, muy, muy trabajador, y creo que no tendré por qué haber ningún conflicto en ese sentido. Él es un hombre respetuoso, yo soy una mujer respetuosa de las formas, de los espacios. Creo que él sabe que a mí me gusta participar y lo que yo he llamado siempre un juego limpio. No cancha pareja porque él le tocó vivir conmigo una cancha muy dispareja y yo confío que efectivamente él siga pues enarbolando esos principios de lo que implica la pluralidad, la libertad, las cosas. Insisto, esto no es de ninguna manera personal, ni se refiere al ámbito local, sino más bien es a las preocupaciones que veo como país. Como todas las mujeres, me parece maravilloso que la presidenta de México sea una mujer, creo que tiene enormes desafíos, y al contrario, muchas veces, o sea, me tocó muchas veces ser gobierno, perdón por el yo-yo, y otras tantas ser oposición, y en ocasiones, cuando eras gobierno, la verdad es que cuando abrías este diálogo con la oposición, en ocasiones hasta te salían mejor las leyes o la política pública o la atención ciudadana, ¿no? Entonces O encontrabas más apoyo, ¿no? sí, A sí, veces que también, hasta de tus también, propios así aliados, es, ¿no? ¿no? O Y sea, obvio, militantes. cuando eras gobierno también te tocaba, pues, como presidenta municipal, extender estos mecanismos, pues, con quienes eran mis regidores de oposición, o cuando era secretaria de Finanzas. Fíjate, a mí me tocó ser secretaria de Finanzas en la época de don Manuel Bartlett, en donde por primera vez se ganaron un montón de municipios por parte de Acción Nacional. Entonces, pues imagínate la firmeza de don Manuel, y era la primera vez que se aplicaba el ramo 33, y pues yo tenía que ser estricta, lo mismo que con los del PAN, que con los del PRI para la integración de expedientes, era el último año, y debo reconocer que en aquella época había extraordinarios alcaldes. Recuerdo hasta los nombres de algunos de ellos de Acción Nacional y extraordinarios del PRI, y a veces había no tan buenos también del PRI y uno que otro que también lo hacía bastante mal de otro partido, pero a ti lo que te toca es no perder de vista, insisto, el profesionalismo, el oficio, la congruencia y conducirte con ética. De acuerdo. Oye, y en un plano nacional, sobre todo tú que también sabes mucho de estrategias políticas para el 2027, ¿cómo, cómo tú ves a este escenario en donde pues el partido hegemónico pues tiene el control de muchos estados, de muchísimos municipios, ni se diga del Congreso, con sus aliados, obviamente, los partidos aliados, en fin. A veces podríamos pensar, ¿no? Así como Goliat y Sansón y bueno, qué sé yo. ¿Tú realmente lo ves muy complicado o cómo tú ves este escenario electoral a nivel nacional?
Pues mira, como se han ido dando las cosas, sin duda hoy hay una marca que es preponderante y no lo podemos ocultar, lo que hace que los desafíos para el resto de los partidos en oposición sea complejo. Se tendrá por eso que buscar cómo el ciudadano de a pie, el ciudadano que no tiene ningún partido, decanta por participar y por decidir por quién vota, ¿no? Aunque no sea militante de un partido, que creo que eso es parte de lo que se está buscando, ¿no? Y a partir de ello, yo confío, de verdad deseo que haya un mejor equilibrio de representación de las y los mexicanos en la próxima legislatura federal y las legislaturas locales. Le hace bien al país, le hace bien que se escuchen otras voces, le hace bien que los políticos que lleguen también sepan conciliar y lleguen a acuerdos, que en realidad no sea un partido el que gane, sino la gente sea la que gane. Eso es lo que yo veo, no sencillo, porque además estamos viendo excesos, estamos viendo pues dispendio en muchos de los recursos. Fíjate, a mí me tocó formar parte de una generación de priistas que hasta a veces nos llevaban hasta los tecnócratas, ¿no? Pero justo porque venimos a luchar por estos temas de que no al populismo, del asistencialismo en donde se regalaban cosas a cambio de votos, o sea, como estudiosa de las ciencias políticas, era parte de lo que tú decías, hay que cambiarlo, ¿no? Y hoy a veces observo con preocupación que algunas de estas viejas prácticas, no buenas prácticas, se estén reproduciendo. Y eso, insisto, no le hace bien a ningún país. Y hay ejemplos de las consecuencias que muchas veces pueden ser el desenlace fatal para las sociedades por este tipo de prácticas. ¿Ves al PAN avanzando? Sí, yo creo que tiene espacios para poder avanzar. Veo a otros partidos emergentes que también lo pueden hacer. Y confío que quienes pues tenían una enorme tradición puedan también recuperarse. Hoy se necesita de todos. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Al contrario, Erika, siempre Blanca es un privilegio. Alcalá. Muchas gracias, de verdad. Disfruto mucho tu conversación, siempre ágil, que me permite pues explayarme. Espero que llegara a toda tu audiencia, como siempre, y felicidades por todos los cambios. Si hay alguien que me entiende, porque a veces es necesario tomar nuevos aires, eres tú. Muchas gracias. Gracias, Al contrario, gracias, saludos. querida Blanca. Pues muchísimas gracias por su compañía. Si te gustó esta entrevista, dale like y compartir, sigue nuestras redes sociales, échate un clavado al portal de Los Conjurados porque te va a gustar. Pasa una excelente tarde. Besitos, bye.